Hoy quiero hablarles de un hombre que fue juez. Antes que existieran los reyes en Israel, había jueces. Y este fue uno de los tantos jueces que gobernaban a Israel. Su nombre es Gedeón. ¿Quién no conoce la historia de Gedeón? Allí en el capítulo 6 del libro de los jueces. Tiene muchas enseñanzas para nuestras vidas. Era un tiempo difícil para el pueblo de Israel. No tenía un gobierno fijo, firme. Tenía profetas, tenía hombres religiosos, pero no había un rey. Ellos querían un rey porque las naciones de alrededores tenían rey. Israel no tenía rey. El rey que tenía era Dios. Y Dios gobernaba a través de los profetas. Pero ellos desobedecían a los profetas. Era un problemón. Entonces las cosas no andaban bien. Y allí, en el capítulo 6 de los jueces, en el primer versículo está el problema. Bien planteado por el escritor, y dice esto en la palabra de Dios. Jueces 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, enemigos. Dice que Jehová, que Dios los entregó, o sea que Dios permitió que los enemigos se ocupasen de maltratar al pueblo de Dios. Y usted dice, pero ¿cómo? ¿Qué cosa? ¿Cómo Dios permitió tal cosa? Pero no que fue así nomás, sino que vamos a prestarle atención. Y dice que fue por 7 años esa constante sujeción a un rey extraño, a una cultura extraña, a los judíos. Ahora fíjese que desde antes de ese tiempo ya venían mal las cosas en la relación el hombre para con Dios. Hombres del pueblo de Dios, que fue un pueblo elegido por Dios, tan pequeñito, es como la provincia de Tucumán aproximadamente, cositas unos kilómetros más, unos kilómetros menos. Así es Israel, y usted lo ve, mire, y es una superpotencia, las cosas que hace, y vive hoy milagrosamente, a través de cuántos miles de años existió y existirá, y seguirá existiendo siempre, porque así lo determinó Dios. Lo quisieron voltear cuántas veces, por ahí había uno que se levantó en los años 60 en contra de Israel, que lo iba a empujar al mar para que se ahoguen todos. Pero no fue. Israel triunfó en la guerra de los 6 días y en muchas cosas más. ¿Cómo es milagrosamente? Dios ama al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel, como Dios nos ama a nosotros, a pesar de, muchas veces, como el pueblo de Israel fue desobediente, el Señor lo siguió amando. Fue desleal a Dios, lo siguió amando. Se apartaron de adorar al Dios vivo, al Dios poderoso que los libró, que los guardó, que los aconsejó, que los llevó de la prisión donde estaban sometidos en Egipto rumbo a la tierra prometida de Israel, y siguieron desobedeciéndole a Dios. Vieron milagros, le siguieron desobedeciendo a Dios. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser tan duro, no? Una persona que no conoce, una persona que conoce el Evangelio, ¿no? Pero todavía no conoció a Dios. Y me hace recordar un poco a lo que le pasó a Gedeón. Este hombre que tenía su adoración a Dios también, pero además de su adoración a Dios, a otras cosas también. Ahora vamos a ver un poquito más. Mire, para hacer una pequeña síntesis del capítulo 6, vamos a ver el versículo 6. 6. Josué 6, versículo 6. Dice que ellos
estaban muchas veces, hacían la casa en las peñas, en las roscas, se escondían porque tenían temor terrible a los de Madián, el pueblo contrario, a los amalecitas, otro pueblo contrario, que aprovecharon y lo tenían subyugado ahí, lo tenían esclavizado. Ellos plantaban, hacían sus campos, araban, todo, y venían ellos, le sacaban todas las cosas y todavía lo pisoteaban, los sembrados, le destruían las casas, se los llevaban presos, las mujeres, a los chicos, todos, le hacían lo que quería. Y en esa condición estaba el pueblo de Dios, pasando esas tribulaciones, esa angustia. ¿Sabe por qué? Como hemos leído el versículo 1, porque hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, lo cansaron a Dios. Hoy tenemos otro tiempo con Jesucristo, no estamos más bajo la ley de aquel entonces, la ley de Moisés. Hoy estamos sobre la ley de la gracia. Pero muchas veces, ¿sabe qué? Ocurre que hay abuso de la gracia que Dios nos da. Y entonces ahí está otro problema. Pero vamos a ver un poquito la historia rápidamente de Gedeón y del pueblo de Israel. En el versículo 6 dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y dice, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Se la veían mal y clamaban a Dios. Se la veían peor y clamaban a Dios, para que Dios los oiga. Pero mientras tanto ellos hacían lo que bien les parecían. Así es el libro de los jueces. Hacía lo que bien, lo que se le cantaba, lo que se daba la gana. Estaba Dios, sí, sí, Dios nos libró, sí, sí. Nos dio una tierra nueva, así donde fluye leche y miel, sí, sí, pero yo hago la mía. ¿Vio? Eso es terrible. Nunca seamos así. Nunca dejemos de honrar a Dios. Y no solo eso, sino que el Señor les hablaba. En el versículo 7 dice, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová por causa de los madianitas o sus enemigos, Jehová le envía un profeta a los hijos de Israel, el cual les habla y le dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, le recuerda. ¿Quiénes son ellos y por qué están ahí? Y os saqué de la casa de servidumbre, y os libré de mano de los egipcios y de mano de todo lo que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. El profeta con estas palabras le mostró claramente al pueblo de Israel cuál era su pecado, de haberse apartado de Dios, habiendo visto tanto milagro, tanto que los sacó de una tierra donde estaban oprimidos, en Egipto. Eran esclavos en Egipto, trabajaban sin cesar, lo azotaban, la pasaban mal. Dios los saca de allí. Por medio del libertador Josué, los lleva a una nueva tierra, una tierra hermosa. Y allí comienzan a iniciar una nueva vida. Y también comienzan a tomar las costumbres de los pueblos de alrededor, de las naciones que los rodeaban. Y entonces se fueron apartando de Dios. Pero Dios los miraba siempre, aunque veía que estaban mal, que estaban sufriendo por su propia culpa, por haberse apartado de Dios. Dios los amaba, pero Él dejaba que le ocurran estas cosas para ver si recapacitaban un poco. Después que el profeta le habló, si vamos al capítulo 10, versículo 10 del mismo libro Jueces, dice, vemos al pueblo de Dios admitiendo su pecado, porque así dice esto. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales, otros dioses de las naciones que los rodeaban. Nosotros como cristianos también adoramos al Dios vivo,
al único Dios verdadero, el que hizo la tierra, el cielo, la tierra, a nosotros, al que envió a su Hijo Jesucristo para que seamos salvos, para que podamos creer y acercarnos a Dios por medio del Evangelio que trajo Jesucristo. Y estamos rodeados de diferentes creencias y acosados permanentemente sobre religiones que no tienen nada que ver con el Dios creador, que no tienen nada que ver con Jesucristo. Y muchas veces nos interesamos, nos encandilamos y miramos, mira aquello, mira, vamos allá, vamos a probar, vamos. Y no miran al Dios que hizo los cielos, no miran al Dios que nos hizo a nosotros, el que hizo al ser humano, el Dios de la creación, que hizo todas las cosas que usted ve, que nosotros vemos, y las que no podemos ver a simple vista, muchas veces con microscopios o otras cosas, en el espacio también, en las profundidades también, todo lo hizo Dios. Y a ese Dios adoramos. Y no hay otro Dios fuera de Dios. Y no hay otro Señor fuera de Jesucristo. Pero sin embargo las naciones, los pueblos, las culturas o demás personas alrededor de un creyente cristiano que adora a Jesús se encuentran en esa condición, con una cultura extraña, totalmente diferente a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y entonces ahí ¿cómo actuamos? Yo quiero quedar bien con él porque es de otra religión y bueno, todos somos iguales delante de Dios, sí, es verdad. Pero usted y yo creemos en Jesucristo y los otros por ahí no creen en Jesucristo, así que cuidado en este aspecto. Entonces, aquí habla que ellos habían servido a Baales. Ellos mismos dijeron, nosotros nos apartamos, habíamos servido a los Baales. Está en plural esta palabra, ¿no es cierto? Que incluye a todos los dioses falsos del mundo. La raíz de los Baales es Baal, al cual se lo reconoce en la Escritura como un poder demoníaco de Satanás. Y la misión de Baal es robar a Dios toda la adoración y confianza de su pueblo o del creyente, de robarnos la bendición de Dios, de desenfocarnos cuando nos hablan del Evangelio, que un poquito nada más, no quiero escuchar más, porque te desenfoca. Te dice, no le hagas caso, todos son iguales, no le hagas caso, haz la tuya, haz tu vida. Y la gente, bueno, le escucha esa voz en su mente, pero no sabe de dónde proviene esa voz, ¿no? Él quita toda la confianza del pueblo, de la fe, y esto es al llevar nuestra fe o nuestra atención a las circunstancias que están ocurriendo en vez de presentarnos al Señor. Y eso es lo que exactamente sucedió a Israel. Su pecado de apartarse de Dios le trajo tristeza, desastre económico, terrorismo de sus enemigos e incertidumbre. No estaban firmes, ni estaban seguros. ¿Por qué? Porque tenían enemigos a todos lados, le tomaban las cosas, las casas, las propiedades, le robaban todas las cosas. Y en ese momento había un hombre allí, llamado Gedeón, en el pueblo. Pero era duro el asunto del pueblo, porque el pueblo de Israel rehusaba y no quería creer que la causa de su crisis, de lo que le estaba aconteciendo al pueblo de Dios, era por su propio pecado. Increíblemente, esta gente de las culturas que lo rodeaban en esa época, hoy también hay escondidos por ahí que practican lo mismo. Había gente que no era del pueblo de Dios, de los países vecinos, que esto tomaban los judíos, comenzaban a mirar esas costumbres, esa cultura, que sacrificaban bebés, derramando sangre inocente, volviéndose sensuales y adictos al placer. Y como resultado, un desastre detrás de otro cayó sobre ellos. Sin embargo, ni una vez ellos reconocieron que esos desastres eran a causa de haberse apartado de Dios, por sus rebeldías, por su soberbia. Y no pudieron creer que Dios lo estaba permitiendo todo esto para llevarlos al arrepentimiento, para que se vuelvan a Dios. Ahora, el que comienza a darse cuenta fue este hombre Gedeón, que eran creyentes de Dios,
que creían en el Dios Todopoderoso, creían en el Creador de los cielos, pero ellos eran dualistas. Ellos tenían también, aparte de Dios de los cielos, tenían otros dioses también por si fallara el del cielo. Nosotros íbamos allí en los versículos 25 y 26 del mismo capítulo 6, dice lo siguiente, que Dios responde al clamor de ellos. Y se le presenta el ángel de Jehová y le da instrucciones a Gedeón. Qué momento, ¿no? Dice, ¿cómo se va a presentar un ángel? Sí, puede ser. Dice, aconteció, en el versículo 25, que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, y el segundo, toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Mire lo que le dice el ángel a Gedeón. En la casa de Gedeón, que amaban a Dios, había ídolos extraños. Estaba el ídolo, el monumento a Baal, y al lado estaba el monumento a Acera. Uno se dice de piedra y el otro era de madera. Y dice que el ángel de Jehová le dice a Gedeón, mirá, anda a la casa de tu viejo y volá con todas esas cosas que tiene ahí que no me adoran a mí, adoran cosas que no son mías, son dioses extraños, adoran a demonios, dice que tu padre tiene, ¿no? Y corta también la imagen de Acera que está junto a la de Baal. Y edifica, dice, altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. El padre de Gedeón, creyentes, ellos habían erigido un altar a Baal junto a la imagen de Acera en su propiedad. Pero el espíritu de idolatría detrás de los ídolos había edificado una fortaleza tal en el corazón de Gedeón que cada vez que Gedeón pasaba cerca de estos ídolos que lo adoraban como Dios, pero no eran Dios, eran idolatría, que Dios desecha la idolatría, no quiere que uno adore a otro en vez de a Dios, escuchaba voces Gedeón que le hablaban, decían, mira tu pobreza y tus necesidades, ¿dónde está tu Dios? Cada israelita que miraba esas estatuas, le decía a estos espíritus inmundos, Dios no está contigo, tú no le importas a Él. Él está muy ocupado para preocuparse por tu alimento y proteger a la nación tan insignificante como Israel. El Señor te ha abandonado y un montón de cosas así que habla, porque la idolatría, lo dice la Biblia, la palabra de Dios, que no es el Señor, sino son cosas de idolatría que cuando no éramos cristianos, adoradores de Jesucristo, adorábamos nosotros también. Teníamos en nuestra casa diversos estatuas y cosas que le adorábamos, le rendíamos culto, nos inclinábamos ante ella, le orábamos a ella. Pero esto ocurría también con Gedeón. Y esos espíritus inmundos actúan atrás de la idolatría. Uno adora la idolatría y adora a una estatua, pero intrínsecamente ahí en ella hay espíritus demoníacos que no son de Dios, contrario de Dios no habita ahí, ¿no es cierto? Y dice que esos espíritus inmundos bombardeaban permanentemente a los israelitas, en especial a los de la casa, desalentándonos, desenfocándonos de la fe. Ahora mire una cosa, el Señor no condena ni menosprecia a nadie en sus tiempos de duda y de temor, que todos podemos pasar. La verdad es que
Dios sabía que las dudas de Gedeón eran preguntas. Gedeón simplemente estaba buscando respuesta. Léalo después en su casa, es interesante todo lo que le pregunta al ángel, todo lo que le dice al ángel, ¿no? Gedeón. Muchas veces los creyentes vienen al conocimiento de Dios y se quedan con aquel primer altar que hace Gedeón. Si usted lee detenidamente el capítulo 6, va a ver que él quiere adorar al ángel, quiere adorar a Dios a través de la presencia del ángel y le hace una ofrenda. Y él trae allí un cabrito y lo ofrece como un holocausto, un sacrificio encendido para bendición a Dios. Y entonces ocurre aquí que él en eso comienza a tomar un compromiso con Dios. Dios se agrada de ese sacrificio que él da, de ese cabrito. Y sepamos una cosa, que es tener conocimiento. Es bueno tener conocimiento. Y otra cosa es entrar en acción por ese conocimiento que tenemos. Gedeón tenía conocimiento, la familia de él, sus padres también, pero Gedeón fue más allá del conocimiento y quiso entrar en acción. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Conocemos la palabra de Dios, escuchamos el mensaje del poder del Evangelio, vemos la situación, cómo está el mundo, cómo está la gente sin Dios, sin esperanza. ¿Qué tenemos que hacer? Entrar en acción. Adoramos, bendecimos a Dios, creemos en Dios, pero hablemos también del Señor, pero tenemos que entrar en acción. Y eso es lo que comenzó a trabajar en la vida de Gedeón por parte de Dios. Si Gedeón no hubiera derribado aquel primer altar que tenía en la casa de su padre, no podría haber levantado el segundo altar, puesto que el primero era el altar de salvación, del conocimiento de la gracia de Dios, pero aún seguía con sus ídolos en la casa. Todavía no estaba convertido totalmente. Tenía esos ídolos allí. Y dice la palabra del Señor que en la segunda o el segundo altar que hace, ¿no?, era de liberación. La realidad es que Dios nos quiere completo a Él. No que le seamos un poquito de aquí y otro poquito de allá, que tengamos una fe en el Dios creador de los cielos que nos hizo a nosotros, que envió a Jesucristo, que nos dio vida eterna. Un poquitito, pero también un poquitito de otras cosas. Es un Dios celoso. Él nos quiere completo para Él. Él no solo quiere una parte de nuestra vida. Él quiere ocupar todas las partes de nuestro ser. Las áreas espirituales, las físicas y las materiales. Quizás tenemos otros dioses en nuestra propiedad, como el papá, el padre de Gedeón. Placeres, hechos deshonestos, vicios, descontroles, no tomar un compromiso serio con Dios, etc. Él quiere ser Señor de nuestra vida y familia, que podamos experimentar el gozo de la salvación y que estemos dentro de su propósito conforme al llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora, muchas veces, ¿por qué caemos en necesidades siendo creyentes? Eso se lo preguntaba también Gedeón al ángel. Mire, por no derribar los altares que no son de Dios, son tropezaderos para el creyente en el Dios verdadero. En Éxodo 34, versículos 12, 13 y 14 dice: guárdate de hacer alianzas con los moradores de la tierra donde has de entrar. Esto le está Dios diciéndole al pueblo que sea precavido a dónde van a ir a vivir, para que no sea tropezadero en medio de ti. Dice: derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, que ellos amaban mucho, ¿no? A Baal y a Acera, ¿no? Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, con minúscula, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso. Ese es nuestro Dios. Tiene celo de usted que se vaya con otro Dios que no es Dios. ¿Me explico? ¿Se entiende?
Dios dijo a Gedeón que derribara el altar que su padre tenía en su casa, el de Baal y de Acera. Una vez hecho, Dios le demostró que las multitudes de Madián, de los pueblos que los rodeaban, naciones que los rodeaban, sus camellos innumerables, sus armas, ejércitos, etc., no eran la causa de su miseria, sino los altares, que era de tropezadero para la bendición de Dios. Tenemos que examinarnos nosotros si queremos ser sinceros y seriamente amar a Dios y que Dios bendiga nuestras vidas. Examinarnos, escanearnos, ¿no? A ver si hay algo dentro de nosotros que está ofendiendo a Dios. A lo mejor hay un altar, algo que está impidiendo y Dios no puede actuar, no nos puede bendecir, porque tengo compartido el tiempo compartido con otro que no es Dios. Debemos ser cuidadosos en esto, hermano. Mire, muchos se aferran a los altares de su padre o los altares familiares. Porque mi madre creía esto, mi padre, tu abuelito adoraba esto, adoraba el otro. Y en vez de inclinarse a Dios y erradicar esas cosas, no lo hacen. ¿Y sabe qué trae todas esas cosas? Maldiciones contra la vida del hombre y de la mujer que no conoce a Dios. Porque está ofendiendo a Dios. Y allí tiene el altar del rencor, en la familia, en el matrimonio, en tantas cosas, raíces de amargura, envidia, falta de perdón, mentiras, celos, perdiendo de este modo la alegría que proviene del gozo del Señor. Quizás estemos pasando muchas veces por luchas, descontentos, incertidumbres, y nos hacemos preguntas como Gedeón sin encontrar la respuesta. Y una vez más, ¿por qué no mirarnos a nosotros mismos y dejarnos examinar a través de la palabra de Dios para ver si hay en nosotros altares extraños y destruirlos? Se anima y sería capaz de cortar esos altares que están estorbando y molestando para que la bendición de Dios venga sobre tu vida y familia y prenderle fuego como lo hizo Gedeón. Y ahí dice, bueno, ¿y ahora qué? Voy a hacer un incendio cuando llegue a casa. Y muchas veces sí, pero cuidado, ¿no? Pero quiero decirle que hay cosas que en nuestra vida que molestan a Dios y que molestan nuestra relación con Dios y lo seguimos teniendo. Y por ahí por un recuerdo, porque es familiar, ¿no? Tanto tiempo me lo regaló mi abuelito, mi abuelita, y tengo esto guardado, aunque esto... No, cuidado, hermano. Las cosas que ofenden a Dios es la idolatría en forma terriblemente. Es un pecado delante de Dios. Y no hay bendición muchas veces en nuestras vidas. Porque hay esos pecados, esas cosas, que muchas veces nosotros pensamos que es inocente, que no. Pero hay cosas que a nosotros nos parecen inocentes, pero conforme a la luz de la palabra de Dios no son inocentes. Eso están perturbando tu relación con Dios, están perturbando la relación de tu familia para con Dios. Están molestando para que no venga la bendición de Dios en tu vida y que te enfoques verdaderamente en el Señor. Somos un poquito creyentes y un poquito no. Hasta aquí nomás, hasta aquí nomás. No enteramente. Dios no quiere que nosotros seamos enteramente consagrados a Dios. Que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo esté consagrado al Señor hasta la venida del Señor para que podamos irnos con Él. Es tan sencillo, es tan hermoso para el que quiere creer. Y para que es un creyente verdadero, este es el verdadero Dios. No hay otro Señor, no hay otro camino, no hay otro Dios como el Dios creador de todas las cosas. Ese es el único Dios. Si usted logra creer que Jesucristo es el Señor enviado por el Padre y quiere tener una comunión fluida con Dios y que cuando usted ora, Dios le responda, Dios le conteste y sea bendecida su vida, su familia, su hogar. Métase con todo, con cabeza y todo, como decían antiguamente los hermanos, en las cosas de Dios. Y va a ver que va a haber cambio en su vida. Cuando nos rendimos a Dios y lo reconocemos Jesús como nuestro Salvador. ¿Puede decir amén?
Le invito a estar de pie entonces. Y vamos a orar. Yo quisiera orar también, luego al finalizar, si hay alguien que quiere pasar al altar de Dios, no al altar que tenía el papá de Gedeón, al altar de Dios, para orar por usted. Hace muy bien, venga. Al finalizar la reunión, voy a invitarlo, pero ahora vamos a orar. Le pido que incline su cabeza, que cierre sus ojos en señal de reverencia a Dios y oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, hemos visto en tu palabra que Gedeón te entregó la ofrenda de un cabrito, pero luego Dios le pidió el toro. El cabrito fue la primera ofrenda en el primer altar que fue sobre una roca. El segundo, el toro, fue la segunda ofrenda, pero ahora en la cumbre del peñasco. Los que son llamados por Dios para ser usados como Gedeón, debe levantar el segundo altar, el de liberación, más elevado que el primero, esta vez en la cumbre, y entregar todo lo impuro que tenemos para que se consuma, y de esta manera seremos purificados por el fuego del Espíritu Santo, para tener victoria y tener nuestra bendición y liberación. De esta forma, Padre, tendremos el Espíritu de Dios que nos dará la victoria y podemos traer a todos los perdidos a los pies del Señor. Él nos ama, Él nos cuida, Él es nuestro Padre amoroso, misericordioso, perdonador. Y si nos volvemos a Él y no retrocedemos, nos dará su bendición. Ya tenemos la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Tenemos a Jesucristo que es el Señor. Tenemos una franca entrada en el reino de los cielos, pero tenemos que ver y examinar nuestros caminos para que nuestros pies no se salgan de la senda. Padre, te ruego ahora que bendigas este lugar, que bendiga cada familia de la iglesia, que le des sabiduría, que le des inteligencia. Oh Señor, para que podamos ser seriamente cristianos, que servimos y adoramos a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que nos dio vida y vida en abundancia para siempre, la vida eterna. Te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos creyendo. Amén, amén y amén. Aleluya. Te adoramos, Padre. Solo a ti la gloria y la honra. El honor y la alabanza es para ti.